Buenos días. En primer lugar, déjenme felicitar al INTAL, un poco siguiendo las palabras de nuestro presidente. Esta ha sido una institución que ha sido muy cercana a mi propia carrera en el banco. Desde que entré en el banco, hacía bastantes años, tuve la suerte y la fortuna de poder trabajar de forma muy cercana con este instituto. Ahora forma parte de nuestro departamento. Felicitar a Gustavo por poner esta celebración, este cumpleaños, en este marco espectacular aquí en Buenos Aires. También a los directores que precedieron a Gustavo, a Juan José Tacone, que está aquí con nosotros, a Ricardo Carchofi, con los dos tuve la oportunidad de trabajar también en el INTAL, y obviamente a todo el equipo del INTAL que ha hecho posible este día. Creo que no podíamos tener a un mejor panel para detenernos un poco y pensar en dónde estamos en materia de integración en la región. Ya fueron presentados los panelistas, no necesitan presentación. Enrique Iglesias y Jean-Paul Fetoussi. Les agradezco mucho el poder estar con nosotros. Y ojalá podamos entrar en un diálogo entre nosotros aquí en el panel primero y sobre todo con ustedes. Vamos a seguir la misma mecánica. Piensen en algunas preguntas que puedan ser formuladas al final de esta primera diálogo entre nosotros. Quizás para empezar me gustaría hacer una breve reflexión y poner un poco en contexto lo que creo que son los temas que están sobre la mesa hoy día, en los temas de integración. Creo que estamos en un momento de cambio, un punto de inflexión, un cambio estructural importante en lo que han sido las iniciativas de integración en la región y lo que esperemos que sean y continúen hacia futuro. Y este cambio estructural creo que se puede ver si uno piensa en la integración, al menos la integración exitosa, algunas iniciativas de integración exitosa que hemos tenido, como resultado de equilibrios muy complejos en varias dimensiones. Y pensemos lo que han sido un poco las experiencias de los 60, de los 70, de los 80 en Europa y también en algunos países de América Latina. En primer lugar, simplemente decir que las experiencias exitosas de integración son excepciones, no es la regla. Y de hecho hay muy pocas experiencias, digamos, totalmente exitosas. El caso europeo, no sé si quiero decir que lo es o lo fue, hay discusión sobre hacia dónde va Europa. El caso de América Latina también tuvo experiencias, pero no hay muchas más. Las experiencias exitosas de integración son más bien excepciones que la regla. Y fueron estas excepciones exitosas antes de los años, yo diría antes de los años mediados de los 90, porque se encontró un equilibrio entre varias dimensiones bastante complejas. Uno es el equilibrio entre la lógica económica y la lógica política. Los proyectos de integración política que hemos tenido fuera de la región y en la región solo se han dado cuando ha habido una confluencia, una convergencia de intereses económicos e intereses políticos. El uno sin el otro no puede dar lugar a procesos exitosos de integración. Tiene que haber alguna cierta lógica de convergencia de estos intereses, la lógica económica y la lógica política. También tiene que converger de alguna manera una lógica local de vecindario, geográfica. Pensemos que los casos exitosos se da básicamente entre vecinos, y por alguna razón esto es, pero también se da, y esto es muy importante, en un marco global multilateral que da coherencia a las distintas iniciativas de integración que se dan en el mundo. Tiene que haber un cierto equilibrio entre lo que son las experiencias regionales muy geográficamente localizadas y un marco global, una arquitectura de gobernanza global que de alguna forma da coherencia y protege este tipo de iniciativas. Hoy día, y esto yo creo que es un cambio que hemos visto, y voy a dar unos ejemplos en el tema económico, creo que cambia drásticamente desde mediados de los 90, estos equilibrios empiezan a debilitarse. La lógica económica no necesariamente converge con la lógica política en muchas de estas iniciativas. Hay un desacuerdo a veces entre lo que queremos hacer entre grupos de países económicamente y políticamente. Y también lo local y lo global también son elementos mucho más complejos. Voy a dar un ejemplo o simplemente dar algunas pinceladas en el ámbito económico de lo que ha pasado en los últimos 20-25 años.
si uno piensa en lo que representa hoy día el comercio mundial o la inversión, por así decirlo, en términos del producto global, en términos comerciales se ha duplicado el peso del comercio en la producción global y la inversión se ha triplicado. El peso que tiene hoy día la inversión, los flujos, el stock de inversión sobre el producto mundial. Y estos cambios estructurales tan importantes en comercio e inversión, uno de los principales actores ha sido la participación masiva de las economías en desarrollo. Los principales actores que están hoy día siendo protagonistas del comercio mundial y de la inversión están en las economías emergentes, en las economías en desarrollo, tanto en el comercio y tanto en la inversión. Y no solo son los actores que participan más, sino son actores que participan entre ellos. El comercio, que se llama el comercio sur-sur, y la inversión sur-sur son los factores más importantes que han estado detrás de este tipo de cambio estructural en el comercio y la inversión. Y eso ha sido en gran parte a una cosa que se mencionaba antes, que es la fragmentación de la forma en cómo producimos hoy día, la fragmentación del proceso productivo, lo que se llama las cadenas globales de valor o las cadenas regionales de valor, en gran medida propiciadas por cambios en la tecnología, y creo que fue muy interesante empezar este debate, estas sesiones, hablando del carácter disruptivo que tiene la tecnología. Ha sido gracias a los avances en comunicaciones, Internet, etcétera, que ha permitido que las empresas hoy día puedan operar de forma fragmentada a nivel mundial. Es un cambio tecnológico. Y finalmente, simplemente para acabar este diagnóstico de dónde estamos hoy día, la forma en cómo hemos regulado estos cambios no ha sido ni en un formato regional ni en un formato multilateral, ha sido en un formato bilateral. Hemos regulado nuestras relaciones comerciales y nuestras relaciones de inversión en los últimos 20-25 años, básicamente de forma bilateral, en algunos casos regional. Hoy día tenemos más de 300, casi 400 acuerdos de libre comercio vigentes y más de 3.000 acuerdos de inversión entre países. Mientras que el marco multilateral, y en particular la OMC, no ha sido capaz de tener un acuerdo en los últimos 20-25 años, excepto el acuerdo que tuvimos hace un año en materia de facilitación de comercio. Entonces estamos realmente en un cambio singular, un cambio estructural que presenta muchas preguntas sobre cuál va a ser o cuál debería ser el rol de la integración en este nuevo contexto. Y con esto me gustaría quizás empezar dándole la palabra a Enrique y que nos comentara un poco cómo ve él el estado en que se encuentra hoy día, quizá haciendo una reflexión, no sé si comparte o no el diagnóstico de dónde está el pasado y hacia dónde vamos con estas iniciativas hacia futuro. Enrique. Gracias, Tony. Bueno, muchas gracias por la invitación a Gustavo y poder felicitar a Intal por su medio siglo de existencia. Yo debo ser quizá, no sé si el único que estuvo en la inauguración de esos 50 años. Los brasileños le llaman privilegio de la edad, pero así fue. Y la verdad que he seguido muy de cerca todo el acontecer de esta institución, que nació en una década muy latinoamericana, la década de los años 50. Los impulsos que llevaron a crear esta institución estuvieron asentados en una constelación de factores y de personajes que llevaron a esto. Por supuesto, yo diría en primer término, el gran movilizador fue Previs y la CEPAL que tuvo, pero no solo él, porque él tenía un equipo que pudo armar con los Macarios, los Solá, los Magariño, en fin, que de alguna manera ayudaron a vender la idea de la integración. La integración parte como concepto de una iniciativa que básicamente tiene su punto de apoyo fundamental en Centroamérica, en la LALC, fundamentalmente por la CEPAL. Pero tuvo además una figura de gran relieve que fue la fundación del Banco Interamericano, con un gran líder que fue Felipe Herrera, que era un hombre convencido. Felipe Herrera, ya en el año 61, cuando se hace en el Uruguay, en Punta del Este,
la famosa conferencia de la Alianza para el Progreso. Él tenía un año de presidente y dice, el Banco Interamericano será el banco de la integración. Y a partir de ahí empezó a trabajar en la idea de tener alguna institución que de alguna forma recogiera las iniciativas que se estaban discutiendo. En el 62 lanza la idea en una de las reuniones del banco y finalmente logra hacerlo con una gran figura que de alguna manera lo acompañó en esta iniciativa, fue Gustavo Lagos, realmente una figura muy, muy respetable y un gigante de la convicción del papel de la integración. Esa gente empujó a los políticos y encontró políticos con oídos abiertos. De aquella época, Eduardo Frei, el amigo Gerard Restrepo, en fin, y muchos otros que de alguna manera se convencieron de que había que hacer algo. Y yo diría que cuando estaban en esa meditación aparece el Tratado de Roma, en el 57, que estimula, y la primera tentación fue imitar un poco. Yo creo que uno de los defectos que tuvimos nosotros es que quisimos imitar demasiado al Tratado de Roma. Europa es Europa, América Latina era América Latina y es América Latina además. Pero de todas maneras así nació esta iniciativa y como tú mencionabas, pasamos por distintas etapas, pasamos por la etapa aritmética, que fue la creación de ALAC, donde negociamos producto por producto y todos teníamos que ganar lo mismo. En lugar de pensar que lo importante es que todos ganaran, algunos más, otros menos, pero esa etapa aritmética se agotó. Pasamos por el grupo andino que tuvo las mismas ideas de meterse en el mercado, estableciendo industrias según las negociaciones de los gobiernos. También entró una etapa de desgaste. El Mercosur fue otra gran iniciativa, muy importante, que generó todo un clima y también está en una etapa de frustración, con expectativas que no han sido colmadas y que de alguna manera están creando más que expectativas negativas. Hay quienes se sienten que no solamente no ha creado riqueza, sino que impide crear riqueza, lo cual no es verdad. Yo soy muy partidario del Mercosur y creo que tiene un papel que cumplir, pero algo está pasando en estas experiencias que, como tú decías, no son exitosas en muchos casos, y en los casos nuestros realmente, quizás yo separaría Centroamérica. Yo creo que Centroamérica ha tenido sus avances importantes, ha aguantado la integración a pesar de tener las guerras que han tenido, en fin, de manera que no todo ha sido negativo y tampoco todo ha sido negativo en estos ejercicios. Nosotros hemos tenido construcciones institucionales, el FOSEM mismo es una primera tentativa de salir al encuentro de las disparidades de beneficios entre los países. En fin, tampoco es que no haya pasado nada, pero creo que esto nos pone un poco a una respuesta a tu pregunta en dos grandes reflexiones. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando en América Latina? ¿Y qué hacemos con la integración? Lo que está pasando en el mundo es que de alguna manera estamos viendo, como tú decías, hay un nuevo paradigma de desarrollo. Ya no es solamente la mano de obra y la materia prima, es la tecnología, el conocimiento. Eso es un hecho cierto. Los paradigmas están cambiando. Está cambiando el comercio. Tú mencionabas muy bien este tema. Yo veía, por ejemplo, en los productos industriales en América Latina, entre el 90 y 95% de los productos son con componentes nacionales. Cuando uno va a Japón ve que el 60% es nacional, el resto lo compran en Taiwán, en Vietnam. Es decir, se convirtieron en esos procesos de fertilización de todo un conjunto. Nosotros tenemos un comercio que está básicamente orientado por el tema de las materias primas y en los productos industriales con esta característica, que no han generado espacios de estímulo y de fertilización de actividades en los demás países. Yo creo que el otro elemento importante es lo que tú mencionabas. Ha cambiado la filosofía del mundo. Estamos enfrente de la transferencia de poder más grande en la historia de la humanidad, del occidente al oriente y al sur. Eso es un hecho muy importante que puso a China en el medio, la India lo propio. Y tenemos ahí una situación donde los países llamados emergentes ya están contribuyendo casi el 50% del Producto Nacional Mundial. Eso es un hecho. Pero estamos viendo una cosa que es también surge de tus palabras, cuando habla del mundo, es que estamos de alguna manera fragmentando el mundo que vendrá. Yo creo que la fragmentación del mundo es un hecho
que compite con lo que fue el gran sueño con que los países en desarrollo, sobre todo, cuando empezamos en Punta del Este en el 1986 a soñar en la creación de la OMC, la Organización Mundial del Comercio, hoy está siendo progresivamente invadido por una tendencia peligrosa, pero real, a la fragmentación. El Tratado del Pacífico, que se aprobó ayer, con 12 países que son 40% del Producto Mundial, el Tratado del Atlántico Norte, que se está cocinando, los tratados de China con Asia. Es decir, estamos pasando de un sueño en la que creímos, y sigo creyendo, a un mundo fragmentado. Esto es una realidad que nos va a obligar a repensar cómo concebíamos nosotros la igualdad de oportunidades en un mundo multilateral. Los países en desarrollo nos adherimos a eso porque nos encontramos que en un escenario multilateral teníamos mayor capacidad de defendernos. Y así es y sigue siendo. Pero aparentemente los que tienen el gran poder económico están yendo por una vía paralela y esto abre una gran incógnita en el mundo que tenemos que administrarla. En América Latina se terminó la década dorada, se terminó una gran fiesta que tuvimos en los años, en las décadas pasadas. Entramos en una nueva etapa. El ciclo de materias primas históricamente es un ciclo de ciclos largos. Las expectativas es que esa abundancia de los precios ha cedido a una etapa que puede ser mucho más larga que lo que deseáramos, desde luego, pero es una realidad. Y eso nos obliga como región también a repensar qué hacemos nosotros como región. Ciertamente las materias primas siguen siendo muy importantes. Industrializar la materia prima es un objetivo obvio que todos tenemos que mirar. Pero tenemos que crear nuevas vías a los servicios y a la industria. Y en ese objetivo, claramente, la idea de repensar la integración aparece inmediatamente. Yo creo que nosotros tenemos que repensar la integración. Esto significa flexibilizar los mecanismos que se han aprobado. De nada sirve por ponernos objetivos que luego la práctica nos dice que no van a funcionar. Es mucho mejor ir a cosas mucho más aceptables que nos permitan movilizar la acción sin entrar en la frustración que supone no cumplir con los tratados. Primero, tenemos necesidad de repensar cómo podemos integrar a que los países tengan más flexibilidad para concertar negocios con los países con que puedan hacerlo. Tenemos que fortalecer la zona de libre comercio, tenemos que buscar mecanismos importantes para todo el tema del comercio en cadenas de valor, que son de las cosas que más realmente están en general. Hoy el 60% del comercio mundial son bienes intermedios, es decir, que contribuyen a la formación de productos, que no son los productos mismos. Todos estos son hechos que parten de esa realidad mundial que nos obligan a tener una revisión integral de lo que estamos haciendo en integración. Y esto supone acuerdos políticos importantes, medidas y políticas económicas flexibles y compromiso del sector privado, muy importante. Una de las cosas que más llama la atención cuando uno mira el panorama de los últimos años es cómo han aparecido con este sistema, con estas reglas, con estas imperfecciones, más de 500 empresas haciendo negocios. Por algo será. 7 trillones de dólares de producto en una América Latina para pensar que en el mundo que vendrá hay que jugar a explotar al máximo esa capacidad de mercado, cosa que no lo estamos haciendo. Eso supone, por tanto, un compromiso político, supone un compromiso de reglas flexibles y supone una participación del sector privado. Con esas cosas yo creo que podemos salir. Me extendí demasiado. No, muchas gracias, Enrique. De hecho, voy a intentar retomar los conceptos de flexibilización, los conceptos de pragmatismo, el involucramiento del sector privado, quizá en una segunda pregunta, en términos ya más concretos, para que la vayas pensando, en dos iniciativas que tenemos hoy día en la región, muy importantes. Una sigue siendo en Sudamérica, para ser más específicos, Mercosur, como proyecto sigue siendo un proyecto muy importante, y por otro lado la Alianza del Pacífico, que es otra iniciativa emergente. Cómo aplicar estos conceptos de flexibilidad, de pragmatismo, de compromiso del sector privado para encontrar puentes y alianzas entre estas iniciativas. Pero me gustaría pasar ahora a Jean-Paul y un poco beneficiándonos of your expertise in terms of
looking for new measurements of how we actually measure the impact of whether it's GDP or whether it's other ways of measuring the economic impact of our economic decisions, how we apply this to regional integration. And in particular, a lot of what sometimes happens with economic integration is very difficult to measure in hard data. It's a lot of perception. And you come from Europe, I come from Europe. The European project is, of course, about inter-regional trade, it's about value change, but it's also about being European. It's about an identity. How we measure these externalities produced by these regional public goods that beyond the hard data, the hard economics? Well, first, thank you very much for inviting me to por haberme participate. invitado a participar en este aniversario. Es un gran honor y además de ello, un gran placer estar aquí con gente tan inteligente. Acerca de la integración regional, uno tiene que aceptar algo que es importante, que es el equilibrio entre la economía y la política. Pero también podemos decir que Europa valora el concepto de integración. Lo que nosotros hemos aprendido de Europa tiene que ver con el proceso de la integración. A pesar de estar bien diseñada al principio, se perdió a lo largo de la ruta que tomamos. Cuando comenzó el proceso de construcción, teníamos una comisión que nos dirigía, que se suponía iba a ser algo técnico, pero no fue técnico para nada. Fundamentalmente fue algo político. Fue una forma de decir: el mundo no es posible si no tenemos estos elementos de habilidad. O sea que fue una decisión política. Y esta idea luego desapareció. Y los europeos creían que podían crear una integración regional solamente a través de la economía. Y ustedes saben lo que pasó. Hubo un fracaso en la última década. Europa ahora es un lugar de economías enfermas. No, yo diría que es un lugar interesante en el mundo. Hay algunos países europeos que han tenido catástrofes peores a las que hemos visto en otras partes del país, por ejemplo, Grecia, España, Portugal, Irlanda. Entonces, ¿cómo podemos explicarnos esto? Estamos hablando del concepto del bien público. La integración regional es un bien público. Si uno quiere integración regional en América Latina, hay que crearla como un bien público. Y una de las características del bien público es el principio de no exclusión. Uno no puede excluir a nadie del beneficio del bien público. Eso significa que, bueno, por un lado tenemos el concepto de bien público y con él viene el concepto de régimen político. Uno tiene que ingresar a un proceso político que lleva a la construcción del bien público. Y esa construcción del bien público va a ser un beneficio para todos los países si se concibe como tal. No si se la concibe
como en Europa, que tiene externalidades negativas. En todos lados, tenemos que tornarnos más competitivos. ¿Es así? En Argentina se dice que tenemos que ser más competitivos. En Brasil se dice lo mismo. Entonces, uno supone que todos los países van a tener éxito si se tornan más competitivos. ¿Y cuál es el resultado? El resultado no es el que se espera, porque la competitividad es un concepto relativo. La competitividad significa que todos queremos vender más y comprar menos. Eso no es posible. Por un producto simple de la aritmética que nos dice que es una política que no tiene que ver con la que dice comprarle a mi vecino. No es una política cooperativa. Y si no es cooperativa, nosotros estamos diciendo que solamente podemos ganar si el país de al lado pierde. Y de esa forma llegamos a posiciones ridículas. Por ejemplo, simplemente como ejemplo, Alemania no le gustan los deudores. Pero si no existieran los deudores, Alemania no sería un acreedor. Entonces, el tema del acreedor supone implícitamente que exista un deudor. Si uno concibe entonces al bien público de esta forma, yo creo que en América Latina tenemos una situación de este tipo. Si uno concibe este bien público de esta forma, significa que no tiene que abandonar de paso la soberanía de la población. Lo digo como principio democrático. Porque no van a tener que construir la integración regional solamente a partir de reglas. Van a tener que construir la integración regional de acuerdo también a las opciones que se toman. Eso significa el criterio que uno tenga. Cuando uno genera una integración regional en base a las reglas, tenemos el problema democrático de que se torna increíblemente difícil. El problema es este. En muchos países del área europea, de la zona europea, la población ha retenido derechos de cambiar el gobierno. Por ejemplo, esto cuando en Francia era Sarkozy el presidente, pero lo que la población no puede influir es la política. Es decir, uno tiene el derecho de cambiar al gobierno, pero no tiene el derecho de cambiar la política. ¿Qué clase de democracia es esa? Fíjense lo que ocurrió en Grecia. Chipre hizo un referendo para decir que no iban a firmar el acuerdo y después lo firmaron. ¿Por qué? No porque eran un acreedor, sino porque no tenía lugar para maniobrar y cambiar la política dentro de las reglas que se habían dado a la Unión Europea. Así que les digo, tengan cuidado, retengan este criterio que es esencial para la política
y podrán entonces avanzar. Porque la situación que estamos viviendo ahora en América Latina es fluctuante en este camino. Ustedes tienen un gran potencial de crecimiento en el futuro, porque están, digamos, alcanzando a otros. No necesitan aumentar la productividad. Se va a aumentar de todos modos porque están llegando a la posición que tenían otros. En un país desarrollado la cosa es distinta. Tenemos una frontera de conocimiento, o creemos eso, por lo menos. No estoy seguro de que yo lo crea. Tenemos esta frontera de conocimiento. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Que no hay aumento de la productividad. Esto significa que, a pesar de todo lo que hemos escuchado acerca de la tecnología, la potencia de la tecnología, aparentemente esta tecnología no está cambiando la tendencia de productividad en los Estados Unidos, ni en Europa, ni en Japón. Pero está cambiando la tendencia de productividad en países tales como Brasil, Argentina, China, etc. En 2 o 3 años a partir de aquí, vamos a volver al tema de las reglas. Lo que quiero decir con esto, que esta pregunta acerca de la medición de la productividad, bueno, ¿cuál es la relación entre eso? No la entiendo muy bien, pero creo que la medición de los ingresos, por ejemplo, en una región integrada, depende de la calidad de la producción, más que en la cantidad. La mayor parte del crecimiento que hemos visto en los últimos 20 años fue un aumento de la calidad de los productos que consumíamos. No tanto en el área de la cantidad de productos. Todavía tenemos producir una lata, pero lo hacemos de forma más eficiente que antes. Una computadora, lo mismo. Es mucho más eficiente de lo que era anteriormente. Es decir, esto se torna un proceso cualitativo. Y esto nos brinda las soluciones para el futuro. Tenemos que tener un desarrollo sustentable. Tenemos que buscar procesos que aumenten la calidad sin destruir el medio ambiente. Esto significa que debiéramos tener un sistema de medición, una nueva métrica. Ya llegué a mi tiempo. Bueno, termino. Debiéramos tener entonces una nueva métrica que nos permita medir al mismo tiempo la cantidad y la calidad. De otra forma, no vamos a entender lo que está ocurriendo con la economía del país en el que vivimos y lo que va a ocurrir con el país en el que vivimos. Muchas gracias. Tal vez debiéramos pensar recientemente en este tema de la economía sustentable y a lo mejor usted nos podría contar más adelante cómo vamos a medir el logro de este tipo de objetivos
en áreas como el cambio climático. Pero Enrique, quisiera volver entonces y un poco recogiendo los comentarios de Jean-Paul sobre ver, interpretar, digamos, estos procesos de integración como proveedores de bienes públicos regionales. Y creo que es un buen paradigma pensarlo, por ejemplo, en el contexto sudamericano, donde un proyecto como el Mercosur tiene externalidades fuera de Mercosur, tiene externalidades para los países de la Alianza del Pacífico. Por decirlo, digamos, con un ejemplo, los intereses de Uruguay están más allá de los intereses de Mercosur, están en sus intereses también potencialmente con los países de la Alianza, o para un país como Perú, también sus intereses van más allá de lo que puede conseguir en el marco de la Alianza y deberían estar conectados también a lo que pase en socios con el Mercosur. ¿Cómo pensamos estos temas de una forma para generar, digamos, los puentes que se... Y estoy pensando en un tema que sé que está muy cerca de tus intereses y que fuiste, digamos, un gran promotor desde el banco, que es el tema de la interconexión física. Interconexión física entre los países es una iniciativa que requiere la coordinación más allá de un grupo de países. Es una coordinación que requiere entre bloques, entre iniciativas. ¿Cómo ves la situación en la que estamos hoy día en Sudamérica con estas iniciativas? Bueno, yo me alegro mucho de la importancia que nosotros consideramos el tema de los bienes públicos regionales, porque nosotros creamos ese concepto en el banco cuando entraba hace unos años. Yo creo que sí. La región en conjunto abre las puertas a hacer muchas cosas entre países que hay que fomentar y estimular. Es lo primero. Porque el hecho que se definió por parte del canciller de Chile, la convergencia en la divergencia, es el hecho. Pero todos podemos hacer cosas. Nosotros tenemos en Uruguay, somos miembros del Mercosur, pero tenemos un tratado con México, que ha sido muy importante para la vida de nuestro país. Y yo creo que el encuentro de esas vías de comunicación en el mundo en que estamos hay que estimularlo. Y para eso es fundamental que Argentina, Brasil y México encabecen la lista para el proceso de liberalización que permita llegar a ese tipo de... Yo creo que los países grandes en ese sentido son los que pueden realmente dar impulso a lo que puede ser el aprovechamiento integral para hacer cosas de todo tipo entre los países de la región y lograr algo que ha sido un sueño que tiene 50 años, que es cómo vinculamos los distintos sistemas de integración dentro de América Latina, cosa que no lo hemos logrado nunca. Hemos avanzado mucho en las alianzas políticas, lo cual me parece muy bien. Queremos UNASUR, el CELAC, en fin. Sobre todo eso hay una dinámica muy positiva en cuanto a la región, pero en cambio en materia económica, todo eso que fue un sueño planteado desde el principio de interconectarlos, no lo hemos hecho. Ese es un objetivo que es el objetivo político de primera prioridad. Lo segundo, eso nos lleva también al tema de la flexibilización dentro del propio Mercosur. Yo creo que tenemos que permitir que los países aprovechen de las posibilidades que se les abren y al mismo tiempo fortalezcan la zona preferencial del Mercosur, que eso es un hecho que está incorporado ya en la zona de libre comercio, pero que de alguna manera nos permite trabajar dentro del Mercosur, pero abrir las puertas hacia donde podamos tener inserción y llevar adelante esfuerzos de inversión y de cadenas de valor, que sigue siendo uno de los grandes temas que me parece que hay que potenciar. El otro tema que tú planteabas es real. La preocupación por el tema de la infraestructura juega un papel central. Yo creo que eso, de alguna manera, la creación de IRSA, donde Intal precisamente tiene un papel de secretaría, es muy importante. Fue un primer gran esfuerzo de mirar un poco a la región en su conjunto y ver cómo nos podemos mover en distintos campos. De los ferrocarriles, los puertos, las comunicaciones, las telecomunicaciones. Todo eso genera un esfuerzo importante y, si me permiten, buscar esquemas de logística donde podamos aprovechar de todos estos elementos de una forma coordinada. Lo están pensando los panameños y, ¿por qué no nosotros también en el Mercosur? ¿Cómo no podemos tener un sistema donde realmente puertos, ferrocarriles, carreteras, estén todos integrados con una visión del interés colectivo? Yo creo que este es un caso de gran prioridad en el futuro. Pienso además que no es posible
que el Pacífico tenga hoy más de 60 acuerdos preferenciales, si no más, de los cuales 11 países tienen acuerdos con Estados Unidos y con la Unión Europea, y nosotros, en el Mercosur, tengamos 4 somos 3 o 4, con Israel, Egipto, Palestina. Es decir, yo tengo la impresión de que en este momento se abren nuevos campos para lo que es Mercosur. Debe tener relaciones y acuerdos preferenciales con los Estados Unidos. Estamos finalmente viendo si se puede cerrar el acuerdo con Europa, con China, pero con los Estados Unidos también. Es decir, ¿qué sentido tiene tener un mercado donde todo el mundo está tratando de entrar, porque es el mercado más dinámico hoy en día, y nosotros no? ¿Por qué no podemos tener acuerdos preferenciales abiertos en todas las direcciones? Yo creo que eso es una cosa refrescante que nos permitiría de alguna manera aprovechar todas las oportunidades que tiene el comercio. Y por último, yo diría, para terminar tu pregunta, yo creo que se están haciendo cosas entre universidades y centros de investigación, hay que hacer mucho más. Yo creo que el gran desafío es la tecnología, y nosotros tenemos gente que se va después a investigar a Estados Unidos o a Europa, podrían quedarse, y somos capaces de hacer de la inversión en tecnología un esfuerzo colectivo y hacemos que los científicos se queden, innoven y nos den los elementos básicos en que se mueve hoy el mundo. Enrique, yo creo que tuviste la última palabra. Lamentablemente vamos a tener que cerrar por razones de tiempo, pero sí quiero retomar un poco tus últimos mensajes, ¿no? Y es un poco el mensaje y el motivo de esta reunión, ¿no? Pensar en la tecnología como uno de los grandes elementos de construcción del futuro de la región y el rol que debería jugar la integración y las plataformas de integración para promover precisamente este tipo de proyectos. Tony, me dejaste, sí. Me olvidé de una cosa. No nos olvidemos de la flexibilidad que tiene ALADI. ALADI tiene instrumentos muy importantes concebidos cuando se creó en el año 80 para flexibilizar, que son potencialmente muy importantes. Que en esta política de nueva flexibilización de los sistemas de integración valoricemos el potencial de ALADI, valdría la pena recordarlo. La última palabra, cerramos aquí. Lamentablemente no vamos a poder tomar preguntas del público, pero creo que se abrió el apetito en los dos sentidos, el apetito para seguir conversando esta tarde y el apetito también para almorzar, no sin antes una presentación que creo que hay justo antes del almuerzo que la van a anunciar ahora. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Gracias a todos.